Sean todos y todas nuestros queridos estudiantes bienvenidos a Vital Salud en tus manos, nuestra academia, a todos los estudiantes de la Universidad Abierta UNI3 aquí en Colombia. Hoy vamos a presentar uno de los temas que más llama la atención y que ocupa hoy los primeros niveles de morbilidad y mortalidad, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo, la aparición de células cancerígenas. ¿Sabían ustedes que podemos nosotros fortalecer nuestro sistema inmunológico para defendernos de la aparición de esas células cancerígenas? Veámoslo en el desarrollo de nuestra aula taller. Para nosotros el fundamento principal es la biología funcional, que retoma todo lo que la naturaleza le ha enseñado al ser humano durante miles de años, y retomamos también las últimas investigaciones que se han venido realizando, los últimos avances, para descubrir lo que la naturaleza ya ha venido haciendo con el ser humano. Hay una diferencia total entre las dietas modernas y la nutrición ancestral, como ya lo hemos establecido. Este es uno de los parámetros que cambió definitivamente nuestra salud. A partir de que el ser humano comenzó a modernizarse, cambió sobre todo su forma de alimentarse, su forma de nutrirse y su forma de hidratarse. Y es una de las principales causas que se consideran hoy para la aparición de células cancerígenas. Curiosamente, el ser humano en la antigüedad, las células, el cáncer como tal y la aparición de células cancerígenas, pues era muy incipiente. Y todos los animales, no solo el ser humano, sino todos los seres que viven en un medio natural, pues están menos expuestos a la aparición de células cancerígenas por su fuerte metabolismo, por un sistema inmunológico muy alto que puede controlar biológicamente y metabólicamente la aparición de células tumorales o de células cancerígenas. Estos dos tipos de dietas, las dietas modernas y la nutrición ancestral, en este cuadro comparativo, nos resume todo lo que siempre hemos estado planteando. Mientras las dietas modernas nos ofrecen a nosotros unos altos niveles de glucosa y carbohidratos de más de un 60%, porque la mayoría de los carbohidratos, como los cereales, los almidones, los azúcares, las pastas, las harinas, etc., pero también las verduras, las hortalizas y las frutas contienen un alto nivel de carbohidratos y muchas de ellas contienen altos niveles de glucosa. Diríamos que más de un 60% de lo que el ser humano hoy come en sus dietas modernas son azúcares. Muy pocas grasas saturadas, menos de un 5%, muy pocas proteínas animales también, en un promedio de un 5 o un 10%. En comparación con la nutrición ancestral, miren qué cambio tan radical que tuvimos al salir de la naturaleza y adoptar todos estos hábitos que nos ha impuesto la modernidad. Pues teníamos nosotros pocos niveles de consumo de carbohidratos y de azúcares, diríamos que menos de un 10%, porque prácticamente era lo que el ser humano podía recolectar: algunas bayas, algunas frutas, algunas raíces, tallos u hojas que eran comestibles, no todos los días, eso era de temporada. Por eso la mayor parte de la alimentación, como lo vemos aquí en esta diapositiva, pues estaba concentrada en proteína animal y grasa, porque el tejido graso siempre está asociado al tejido proteínico, al músculo. Hay órganos también que tienen niveles promedio de proteína y grasa. Entonces, cuando el ser humano comía proteína, pues estaba consumiendo buenos niveles de grasa también.
Y esta dieta fue la que esta nutrición ancestral fue la que nos mantuvo saludables y permitió que el ser humano como raza subsistiera durante miles de años. Aquí vemos pues menos un 10% de azúcares y de proteína y grasa, que era la base fundamental y sigue siendo la base fundamental de la nutrición saludable, con un 80% de estos alimentos. ¿Qué es el cáncer? Básicamente, como lo vemos en la diapositiva, cuando las células, por una cantidad de factores, en este caso como vamos a desarrollar de tipo ambiental, las mitocondrias, nuestras células, están siendo tan afectadas que llegan a un punto en que comienzan a dividirse, pero se dividen de manera irregular y se dividen desordenadamente. No se dividen cuando se deberían dividir, porque normalmente nuestras células pueden ser reemplazadas por células nuevas, porque las células tienen un tiempo de vida en nuestro organismo, como por ejemplo los glóbulos rojos viven 120 días y cada 120 días promedio deben ser reemplazados. En cambio, este tipo de células simplemente se reproducen, se dividen y se dividen, comienzan a formar tumores y en la mayoría de los casos se convierten en células cancerígenas. Estas células pueden viajar por todo el organismo, producir metástasis y desarrollar tumores cancerígenos tan agresivos que pueden acabar en la muerte de la persona que tiene X o Y tipo de cáncer. Uno de los fundamentos que hemos planteado desde Vital, desde nuestro sistema de nutrición, está basado en el alto consumo de lácteos y carbohidratos, como ya vimos en las diapositivas. Producen una inflamación crónica que se llama disbiosis. Este desequilibrio de los microorganismos que viven en el intestino grueso y en el intestino delgado produce una inflamación crónica de bajo grado. Y esta inflamación obviamente pues está afectando continuamente nuestro sistema inmunológico. Por eso prácticamente cuando estamos consumiendo todos estos alimentos continuamente, estamos afectando nuestro sistema inmunológico todos los días. Es un sistema inmunodeprimido crónico. Pero además cambian el pH intestinal. Y este cambio de pH hacia un pH ácido es uno de los factores, es uno de las causas que hasta hoy se promueven como válidas para la aparición de células cancerígenas, como lo vamos a ver inmediatamente. En cambio, nuestra dieta ancestral, miren, consisten en proteínas y grasas animales con más probióticos naturales. Vamos a tener un intestino muy saludable. En esta diapositiva vemos cómo esta inflamación crónica es una de las causas de cáncer, además de otro tipo de enfermedades que se están generando en nuestro organismo. Pero hoy vamos a hablar del cáncer. El exceso de consumo de lácteos, carbohidratos, cuando hablamos de lácteos, hablamos de leche, queso, yogur, kumis, etcétera, etcétera. Más carbohidratos, almidones, panes, pastas, harinas, ensaladas, verduras, frutas, dulces, etcétera. Cuando llegan a nuestros intestinos, pasan por nuestro estómago, producen un pH ácido intestinal que alimenta una microbiota demasiado ácida. ¿Qué es lo que nos está inflamando crónicamente? No solo los intestinos. Aquí se siente la inflamación, se siente la distensión abdominal por gases, por estreñimiento, por ese malestar que producen estos alimentos. Pero más allá de eso, están inflamando crónicamente todos nuestros sistemas, todos los sistemas que tiene nuestro organismo.
y es una inflamación continua, es de bajo grado porque no se evidencia fiebres, no se evidencian aparición de zonas enrojecidas, este tipo de inflamaciones tan agresivas, tan fuertes, pues que nos indican que algo nos está atacando. Pero la inflamación está ahí y está ahí y está causando todo este desbalance metabólico en nuestro organismo. Uno de los investigadores más importantes es el profesor Thomas Seyfried, que es profesor de biología en Boston College y obtuvo su doctorado en genética y bioquímica. Tiene más de 200 publicaciones revisadas por pares y es autor del libro Cancer as a Metabolic Disease. Los invito, si ustedes tienen la oportunidad de buscar estas bibliografías, para que las tengan de referencia a los que les guste investigar un poco más a fondo. Pero yo solo quiero mostrarles como referencia parte de las investigaciones que el doctor ha realizado ya por más de 30 años, imagínense, y que son muy poco conocidas. Nosotros queremos darlas a conocer porque es importante que ustedes conozcan los avances de estos insignes investigadores que son muy poco identificados, que no son publicados como se debería hacer a nivel internacional, no solo por estas revistas indexadas que resumen investigaciones que presentan investigadores como el profesor Seyfried, sino por otro tipo de investigadores que no están de acuerdo con los argumentos de la medicina convencional y que buscan otras alternativas diferentes al tratamiento de las enfermedades, en este caso del cáncer. En los experimentos de transferencia nuclear que realizó el doctor Seyfried, pero también él recoge otras investigaciones de otros grupos de investigación. ¿Qué se miró? Simplemente se hizo una comparación entre células normales y células tumorales. Se tomaron células normales, a estas células normales se les hizo una transferencia del núcleo de una célula tumoral. Aquí lo ven ustedes, se transfirió este núcleo al núcleo de la célula normal. ¿Qué se esperaba? Que la célula se volviera cancerígena. Sin embargo, cuando la célula se reprodujo, las dos células que nacieron de esta célula nacieron normales, y este es uno de los avances que nos comienza a llamar la atención, porque estas dos células hijas no resultaron cancerígenas a pesar de que contenían un núcleo de una célula que provenía de una célula cancerígena. Y por otro lado se tomó una célula cancerígena y se le transfirió un núcleo de una célula normal, de este a este. ¿Y qué sucedió aquí? Que las mitocondrias que predominaban en la célula cancerígena hicieron, esta es la hipótesis, y aquí lo están demostrando, que las dos hijas que nacen de esta célula son células cancerígenas. Y aquí viene una disregulación anormal, un sobrecrecimiento de células cancerígenas. Lo que quiere decir que son las mitocondrias y no el núcleo los que están regulando esta disfuncionalidad. Y esto rebate muchísimo pues toda esta teoría de metabolismo mitocondrial, explicando el origen y el tratamiento del cáncer, ¿sí? En contravía a las teorías que hablan de la mutación somática o la mutación
mutación genética. Pero ¿qué investigó aún más el doctor Seyfried? Miren el análisis que él hizo de las mitocondrias en su función de estas células cancerígenas. Muchas de estas mitocondrias, un ser humano en una célula puede tener 2-3 mitocondrias. Estas mitocondrias eran defectuosas. En su morfología y en su función también eran anormales, muchas de estas mitocondrias. Y también eran reducidas en número, se reducían en las células cancerígenas. ¿Qué descubrió? Pues que estas células pues están en un ambiente rico en glutamina y glucosa, se alimentan de esa glutamina y de esa glucosa. Cuando la célula está en este estado, cuando la célula se está reproduciendo mal, pasa una respiración química, una fermentación anaeróbica sin presencia de oxígeno. Aquí esta es una evidencia total de que la célula tiene una disfunción metabólica e inmediatamente comienzan a dividirse de una manera normal. Como ya lo dijimos aquí en esta investigación de esta transferencia nuclear, son las mitocondrias las que están determinando el sobrecrecimiento de la división celular de estas células que se vuelven cancerígenas. En estas condiciones, lo que quiere decir que son las mitocondrias las que están controlando el ciclo de las células. Miren este argumento tan importante. Son las mitocondrias y no el núcleo el que está determinando este ciclo irregular de las células. Por otra parte, quiero hacer una anotación aquí, porque uno de los ambientes en los que más se reproducen las células cancerígenas son ambientes ricos en glucosa, en azúcar, pero también en glutamina, que es uno de los aminoácidos más abundantes del organismo. Yo creo que nuestro organismo puede tener casi un 40% de este aminoácido. Pero ¿qué sucedió en pacientes que se trataron con una nutrición más rica en grasas y en bajos carbohidratos? Que esta glutamina el cuerpo la convierte en GABA. ¿Y qué es GABA? Es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. ¿Qué controla el GABA? Nada más ni nada menos que el estrés, la ansiedad y el sueño. Aquí está la fuente de la doctora Christine Kislerin, oncóloga radioterapeuta, y ahí está el enlace para que ustedes lo miren, ¿sí? Muy importante también esta investigación de esta oncóloga radioterapeuta, que también nos da una idea muy clara de cómo cuando nosotros comenzamos a subir los niveles de grasas en la alimentación y bajamos los carbohidratos, miren cómo funciona uno de los combustibles como la glutamina, que utilizan las células cancerígenas para reproducirse. Cuando se comienzan a desarrollar estas células cancerígenas, el cuerpo responde, como siempre ha respondido, con su sistema de defensa. ¿Quiénes son las células que nos defienden? Las células que están como en esa primera línea. Son los macrófagos. Los macrófagos vienen de los monocitos. Estos macrófagos atacan virus, bacterias, microorganismos, y en este caso atacan células cancerígenas que están reproduciéndose de esta manera. El cuerpo, ¿qué hace para defenderse de estas células cancerígenas? Pues envía una buena cantidad de macrófagos hacia ellas, hacia la zona donde se detecta el sobrecrecimiento celular. Pero estos macrófagos curiosamente se agrupan, y esa es la teoría del Dr. Seyfried. Estos macrófagos se agrupan en células polinucleadas para poder enfrentar este sobrecrecimiento tumoral, porque son muchas células las que están creciendo.
Imagínense solo una célula cancerígena que comienza a duplicarse, las dos hijas comienzan a duplicarse, los tejidos comienzan a crecer y comienzan a formar estos tumores. Entonces, estos macrófagos, al parecer, en su fisiología, ellos se unen y forman estas células polinucleadas para enfrentar estos tejidos y estas células cancerígenas. ¿Qué sucede cuando las células polinucleadas enfrentan a las células cancerígenas? La teoría y la hipótesis del doctor Siegfried es que las mitocondrias de las células cancerígenas diluyen, mucha atención con esto, diluyen las mitocondrias de las células polinucleadas y cambian su metabolismo, cambian su funcionalidad. ¿Qué sucede cuando cambia la funcionalidad de la célula polinucleada? La célula polinucleada, que en un principio la había producido el organismo a partir de los monocitos que se convirtieron en macrófagos para defendernos, venían los macrófagos con esta función de defendernos, pues aquí cambia la función. Estas células comienzan a viajar por todo el sistema sanguíneo porque los macrófagos pueden entrar casi a todos nuestros tejidos, absolutamente casi a todos, y van con un mensaje diferente porque inhiben el sistema inmunológico. Y a estas células polinucleadas que se han encontrado, según las investigaciones del Dr. Siegfried, se han encontrado en tejidos cancerígenos, así como esta solo es una imagen hipotética de esta célula. Aquí usted puede mirar una cantidad de núcleos, por eso se llaman polinucleadas, que están conformando una gran célula. Pero esta célula fue diluida en sus mitocondrias por las mitocondrias de las células cancerígenas, cambiándoles totalmente su función. Y a esto le llamamos hibridación por función. Entonces, cuando hablamos de células, cuando hablamos de que las células están invadiendo otros tejidos o están haciendo metástasis, serían, según la teoría del Dr. Siegfried, nuestros propios macrófagos transformados en células polinucleadas, modificadas en sus mitocondrias, las que están llevando este mensaje de estas células cancerígenas a otras partes de nuestro organismo. ¿Qué les parece? Nada más ni nada menos. Bueno, hasta aquí dejamos la teoría porque vamos a retomar este argumento con la diapositiva que ya proponemos nosotros desde nuestro modesto punto de vista como biólogos. Los fenómenos eléctricos en las membranas celulares, esta es una investigación, yo les había presentado en alguna diapositiva, esta misma diapositiva de la doctora Silvia Chiflet. Queremos hacer énfasis en la investigación que hace la doctora Silvia en la Universidad República de Montevideo en Uruguay, junto a su esposo, que es un físico, el doctor Julio Hernández. ¿Qué investigaron ellos? Generalmente nosotros tenemos la idea de que las células, como las células cerebrales, las neuronas, los miocitos, las células musculares o las células del corazón, los cardiomiocitos, funcionan eléctricamente como las neuronas. Pero no solo ellas funcionan eléctricamente. Todas nuestras células, todas, absolutamente todas, también funcionan eléctricamente. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Hicieron unos estudios en unos tejidos de epitelios, ¿sí? Identificaron con unos equipos súper especiales los voltajes de las células de estos epitelios. Por ejemplo, el intestino delgado y el intestino grueso está revestido por este tipo de epitelios. Son tejidos de una sola capa que recubren el intestino delgado y el intestino grueso.
Pues encontraron que las células tenían unos gradientes altísimos de voltaje, tan altos que llegaban a 200.000 voltios por centímetro. E hizo una comparación con los voltajes que normalmente tienen las cuerdas de alta tensión de 200.000 voltios por kilómetro y concluyó que las membranas de las células de los epitelios tenían voltajes 100.000 veces más altos que estos voltajes que nosotros vemos en las cuerdas de alta tensión. ¿Para qué está utilizando estas células estos voltajes tan altos? Lo uno es el descubrimiento tan sorprendente de cómo estas células se están utilizando ahí en el ambiente de las células en unos voltajes altísimos. Y la pregunta es ¿para qué los utilizan? La capacidad de realizar trabajo de estas células con esta batería eléctrica pues es enorme. Esta electricidad no está ahí gratuitamente. Estos voltajes la célula debe estarlos utilizando. Y se preguntan, ¿el adecuado equilibrio electrolítico en el líquido extracelular facilita los flujos de estos altos voltajes entre las células? Miren en la diapositiva el experimento que ellos hicieron. Bajaron el potencial eléctrico de las membranas normales, ¿sí? Lo bajaron con los equipos de experimentación que ellos tenían, y cuando bajaba el potencial eléctrico de la membrana, las células comenzaban a separarse. Aquí están las células en rojo, las que están en verde son los citoesqueletos, que están formados por actina al interior de la célula. La célula tiene un citoesqueleto que le da forma, ¿sí? Y cuando se bajaba el potencial de membrana de estas células, pues las células se separaban. Estos espacios que dejan las células permitirían, por ejemplo, a nivel intestinal, que muchas sustancias, microbios, microorganismos, virus, patógenos, puedan atravesar la membrana y puedan atacarlos. Sería una de las bases de la celiaquía y de las enfermedades autoinmunes, a lo que le llamamos nosotros permeabilidad intestinal. Y curiosamente, también cuando se subía el voltaje de las células volvían a su estado normal, cerraban estos espacios entre ellas y ya funcionaban como una barrera, porque esa es la función de todos los epitelios, proteger interna y externamente los tejidos, los órganos de los seres vivos. Entonces miren la importancia de estos resultados. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis en esto? Porque cuando nosotros tomamos muchos líquidos y comemos poca sal, bajamos la conductividad eléctrica de nuestras células. Ya lo hemos explicado. Los que no lo han visto lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Academia Vital en sus manos. Hay un aula taller de hidratación y ahí pueden identificar el efecto que causa el tomar líquidos y el comer poca sal en el organismo, porque definitivamente baja la conductividad eléctrica de nuestros líquidos corporales donde las células viven. Y aquí llegamos a nuestra diapositiva. Estos son los dos argumentos que se contradicen. Las dos hipótesis que hablan de que que el cáncer es causado por un desequilibrio genético, y la otra que nosotros defendemos, que el cáncer es causado por un desequilibrio metabólico y energético. Aquí vemos esta primera parte que resume las investigaciones de estos científicos que ya hemos nombrado. Pero miremos nosotros cómo las células cancerígenas pueden crecer, pueden multiplicarse en un ambiente bajo el oxígeno, en un ambiente con un pH ácido intestinal
causado precisamente por el consumo de lácteos y carbohidratos, en un ambiente alto en glucosa, en azúcares, por el exceso de consumo de carbohidratos, de más de 50-60%, que desarrolla niveles altos de insulina. Pero la insulina no solo es una hormona que está llevando la glucosa a la célula, no solo es un transportador, sino también es un regulador del crecimiento celular. Y también está asociado al sobrecrecimiento de células cancerígenas. Entonces miren por un lado de la balanza cómo nosotros mismos con unos pésimos hábitos de nutrición, de consumo alto de lácteos y de carbohidratos, estamos causando unos pH ácidos intestinales tan fuertes, el sobreconsumo de glucosa, las cantidades de insulina que están recorriendo nuestro sistema sanguíneo son el factor primordial, son el caldo de cultivo, son el alimento ideal donde las células cancerígenas se desarrollan y crecen. En muchos de los estudios que se han hecho de tejidos de células cancerígenas, pues se han encontrado estos tumores con estas características. Y por el otro lado, lo que nosotros estamos planteando desde nuestro muy humilde punto de vista desde la biología funcional. El consumo de 2-3 litros de agua y el consumo de bajos niveles de menos de 6 gramos de sal diarios produce una baja conductividad eléctrica. Ya lo hemos enseñado. La membrana de las células normalmente mantiene un potencial eléctrico de menos 30 milivoltios. Ese es un potencial promedio normal. Una célula neuronal cuando quiere enviar su impulso nervioso llega a menos 70. Nuestras células que no tienen esos niveles tan altos de voltaje, pero sin embargo están viviendo en unos voltajes considerables y tienen este promedio de menos 30 milivoltios. Si nosotros consumimos, como estamos consumiendo hoy, en nuestra modernidad, estas cantidades de agua y estos bajos niveles de sal, pues va a faltar energía y va a afectar el potencial eléctrico de la membrana. Podemos nosotros llevar a un punto a nuestras células de que decaiga este voltaje de la membrana a menos 10, menos 5 o a más 5 milivoltios. Cuando el voltaje de la membrana celular decae a estos rangos tan bajos de voltaje de menos 10, menos 5 o más 5, como lo ven aquí, como ustedes lo aprecian aquí en la diapositiva, aquí cambia la polaridad de la membrana. Puede cambiar la polaridad de la membrana. Y cuando cambia la polaridad de la membrana, comienza a entrar menos oxígeno a las mitocondrias. Nuestras células deben respirar oxígeno. Pero cuando bajan los niveles de oxígeno, se produce un estado de hipoxia, que es un ambiente muy bajo en oxígeno. Esta señal de hipoxia llega a las mitocondrias, porque el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos que se realizan en la mitocondria para producir energía y para producir otra cantidad de reacciones bioquímicas que tiene nuestro organismo, porque ellas no solo producen energía, tienen muchas otras funciones. Cuando llega esta falta de oxígeno, esta señal, la mitocondria manda un mensaje reverso al núcleo. Y el núcleo de la célula activa una respiración sin oxígeno. Esta respiración sin oxígeno le llamamos respiración fermentativa. Normalmente la mitocondria produce la fosforilación oxidativa en presencia de oxígeno, pero si ya no tiene el oxígeno, pues inmediatamente tiene que mandar la señal al núcleo para que el núcleo active la otra respiración que le ayuda a la célula a sobrevivir. Es un sistema
de sobrevivencia de la célula. ¿Sí? Entonces miren por dónde puede ir el cáncer. Estamos nosotros permitiendo, atacando nuestra misma célula, nuestras propias células, para que ellas activen un sistema fermentativo de respiración sin presencia de oxígeno. Y ya sabemos, como lo vemos aquí en la diapositiva, por eso todo está enlazado, como ustedes pueden mirar, que esta no presencia de oxígeno es uno de los caldos de cultivos para la aparición de células cancerígenas. Miren entonces cómo se pueden desarrollar células cancerígenas por causa de un desequilibrio metabólico por una parte y de un desequilibrio energético por la otra parte. ¿Qué debemos hacer? Bueno, nosotros hablamos de pautas de prevención metabólicas y por eso estamos nosotros trabajando en la educación, en la formación, en el cambio de hábitos, en estos estilos de vida saludables. ¿Cuáles serían las pautas metabólicas de prevención? Pues controlemos los niveles de glucosa y de insulina que estamos produciendo, que estamos consumiendo y que nuestro organismo está produciendo a nivel de células sanguíneas, que son uno de los antecedentes, como ustedes lo miran aquí, de la aparición de células cancerígenas. Entonces, controlar los niveles altos de glucosa, ¿cómo lo hacemos? Esto hay que hacerlo gradualmente. Nosotros aquí estamos solo dando las pautas en nuestra Academia Vital Salud en tus Manos. Los pacientes que requieran mayor asesoría y mayor información, pues la pueden obtener. Al final ya les damos el contacto de nuestras redes. Pero si ustedes lo van a hacer, no lo vayan a hacer inmediatamente como lo estamos planteando aquí, porque esto lleva un proceso, esto lleva un camino. Hay que hacerlo bien. Nosotros sugerimos llegar al consumo de menos de 40 gramos de carbohidratos diarios, ¿sí? Y a un consumo más alto de proteína y grasa animal. Es fundamental subir los niveles de proteína y de grasa animal para que nuestras células dejen de alimentarse de glucosa y comiencen a alimentarse de ácidos grasos. Los ácidos grasos que contiene la carne, cualquier tejido animal, el huevo, el pollo, el pescado, todos tienen grasa saturada y se convierten en ácidos grasos, que son la fuente natural de energía de nuestras células. La fuente natural de energía de nuestras células no son los azúcares, son los ácidos grasos y siempre lo han sido. Por eso en las dietas ancestrales, como lo hemos visto, ellos comían bajos niveles de azúcar, eran muy bajísimos, y entonces uno se pregunta de dónde obtenían ellos la energía. Pues de las grasas, ¿sí? Porque las grasas sí se han comportado como moléculas que le proveen al cuerpo una energía muy saludable y que no causa todos estos desórdenes metabólicos que causa la misma glucosa. Si nosotros llegáramos a este punto, vamos a ver los beneficios de una dieta o un sistema de nutrición muy alto en proteínas y en grasa animal. Pero tenemos que cambiar el metabolismo del hígado para que el hígado, después de menos de 40 gramos, comience a producir cuerpos cetónicos o cetonas que vienen precisamente de las grasas que estamos consumiendo de la proteína animal. Otra de las pautas de prevención que nosotros sugerimos es el ayuno, pero igualmente, pacientes que estén con cáncer o estén diagnosticados con cáncer, no les sugeriríamos de ninguna manera que ayunen inmediatamente.
El cuerpo a nosotros nos enseña a ayunar. Pacientes que coman 3-4 veces al día generalmente están sobrealimentados y están desnutridos, como ya lo hemos explicado en otras aulas taller. Por eso, para llevar a un paciente a un ayuno y a una comida diaria de 600 gramos de alimentos al día, ¿sí?, para que nuestro cuerpo comience, nuestras células comiencen a despertar todo un sistema inmunológico, que ya lo vamos a ver en el momento, necesitamos llevar al cuerpo a esos niveles de ayuno. Podríamos nosotros hablar de una sola comida al día, o de repartir 600 gramos de alimentos entre el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero es el cuerpo el que nos enseña a ayunar. Nunca debemos obligar a hacer ayunos inmediatos cuando la persona está desnutrida. No es recomendable. ¿Cómo vamos nosotros a poner a ayunar a un paciente con cáncer en el estado inmunodeprimido en que está, con bajo nivel de nutrientes? Primero tenemos que equilibrarlo, comenzarlo a nutrir bien, comenzar a bajar los carbohidratos, comenzar a asumir las proteínas y las grasas, y en esa medida el cuerpo va a ir avanzando a este estado de ayuno ideal para combatir metabólicamente las células cancerígenas internamente. Hay diversas clases de ayuno. Hay ayunos con ventanas de 6-18, quiere decir que podemos nosotros podemos variar, podemos comer 6 horas, una ventana de 6 horas y un ayuno de 18 horas. Hay otro que se llama 8-16, que es una ventana de comida de 8 horas y una ventana de ayuno de 16 horas. Hay otro ayuno que poco a poco el cuerpo, en la medida en que se va nutriendo, va pidiendo menos alimentos, porque los nutrientes ya son más densos. De 4-20, que es simplemente 4 horas de comida diaria de ayuno. No se vayan a olvidar que deben ser 600 gramos. No se trata de que en 4 o en 6 horas ustedes coman 3 o 4 kilogramos o litros de alimentos, porque no es esa la idea. Hasta llegar a una vez al día. Y cuando vamos avanzando, podemos llegar a una vez al día en 3, 4, 5 meses, y en 7, 8 meses ya podemos pasar a un ayuno de 48 horas. Pasando un día podemos comer. Pero cuando llegamos a este punto, ahí el cuerpo ya está muy bien nutrido. Y es aquí donde el organismo ya desarrolla otro sistema de defensa que se llama autofagia. Vemos aquí como dos premios Nobel, el doctor Christian de Duve y Yoshinori Oshumi, que investigaron sobre la autofagia, cómo los lisosomas pueden capturar diferentes toxinas, diferentes orgánulos, incluso desde el interior, los mismos lisosomas, ante la ausencia de alimentos, estos se activan y comienzan a digerir todas estas toxinas, todas estas sustancias, todos estos desechos que están afectando a la célula. Los autofagosomas, ellos tienen una doble membrana, ellos simplemente van rodeando todos estos metabolitos que pueden llegar a ser cancerígenos también. Los van envolviendo, forman autolisosomas hasta digerir el contenido de estas sustancias, de estas proteínas, de estos virus, de estas bacterias, etc. Los diluyen con enzimas y los vuelven a reciclar, que es lo más importante. Por eso la autofagia es un proceso de reciclaje interno. ¿Qué les parece que nuestro cuerpo se recicla él mismo? Nuestras células tienen esa capacidad de autorreciclarse, de autorrepararse,
de tomar todos esos desechos, todos esos organelos, todas esas sustancias químicas, esos, eh, esos, esos ácidos, esas bases, todas estas moléculas que están en el citoplasma, que pueden llegar a ser en algún momento cancerígenos, factores de crecimiento, factores cancerígenos, de disfunción metabólica también a nivel de citoplasma. Pues los lisosomas lo que hacen es tomar todos estos desechos celulares, digerirlos y volverlos a convertir en sustancias útiles, ¿sí? En proteínas útiles para el organismo. Nada más ni nada menos, eso es lo que hace la autofagia. ¿Qué haría con las células cancerígenas? Pues hacen lo mismo, atacarían las células cancerígenas desde adentro. Este proceso es selectivo porque los lisosomas pueden identificar estas células y simplemente comienzan a digerir todos, por ejemplo, si comienzan a digerir estas mitocondrias que están disfuncionales, aquí vemos una imagen de una mitocondria, estas mitocondrias que como lo sostiene uno de nuestros investigadores, puede llegar a afectar el ciclo de las células, la reproducción celular, pues ellas los pueden atacar y las pueden reciclar para formar nuevas y tener las proteínas, tener los elementos básicos para reconformar nuevas mitocondrias. Entonces, la hipótesis de la autofagia y el reciclaje realmente es un tema muy apasionante, pero que en el caso de las células cancerígenas, pues para los pacientes que tienen cáncer, si podemos llevar a un paciente a este nivel, podemos desatar todo un sistema inmunológico a nivel celular en todas nuestras células, a nivel interno, muy selectivo, que nos ayudaría a convertir estos tumores y estas células cancerígenas. ¿Para qué nos sirve todo este proceso de ayuno? Para todo un proceso de detoxificación también, porque los lisosomas consumen también todas esas toxinas, radicales libres, fracciones de proteínas, grupos metilos. Estos grupos metilos son muy oxidantes, desechos celulares, organelos. Las células todos los días están produciendo desechos. Son nuestros sistemas, las células son nuestras unidades básicas de la vida. Ellas funcionan como nosotros funcionamos. Así como nosotros también comemos y desechamos una cantidad de sustancias que excretamos por la orina, por las heces, por el sudor, por la transpiración, etc. Las células también necesitan excretar todos estos desechos. Pero cuando consumimos demasiados lácteos y carbohidratos, hay demasiados desechos a nivel celular, a nivel intracelular y a nivel extracelular también. Y si no estamos limpiando todos estos desechos, ¿qué puede suceder? Pues que pueden afectar nuestras mitocondrias y nuestras mitocondrias pueden hacer que las células comiencen a reproducirse y producir células cancerígenas. Las mismas mitocondrias, en todo este proceso de detoxificación, pueden producir mitofagia, o sea, ellas mismas se pueden autorrenovar. Entonces miren los beneficios del ayuno. ¿Qué quiere decir toda esta hipótesis de la autofagia? Que es más saludable ayunar que comer, ¿sí? Porque mientras nosotros estemos comiendo 3-4 veces al día, 2-3 kilogramos de alimento, 2-3 litros de agua y poca sal, pues el resultado va a ser que nuestras células, cada una de los 100 billones de células que tiene nuestro organismo, la podemos llevar a este estado en el que ustedes ven en la gráfica. Que estas no son células metabólicamente saludables. Queremos tener células sanas, queremos tener tejidos sanos, órganos sanos, sistemas sanos en nuestro organismo, sistema inmunológico, sistema respiratorio,
sistema esquelético, sistema muscular, sistema cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si queremos eso, tenemos que cambiar nuestra pésima forma de alimentación, porque mira hasta dónde nos lleva. Solo con ayunar vamos a obtener todos estos beneficios, ¿sí? Una pregunta: ¿el ser humano antes ayunaba como hoy no ayunamos? ¿El ser humano antes comía como hoy comemos? El ser humano en la antigüedad simplemente el ayuno era su hábito diario. Para ellos comer no era habitual. Comer 2-3 veces al día no lo pensaban nunca. Comían cuando tenían hambre y volvían a cazar a los 5, 10, 15 días tal vez, o cuando encontraban alimento, ¿sí? Eso estaba determinado por el hambre y por la disposición de alimento en el que el ser humano vivía. Entonces, para ellos el ayuno de 3, 4, 5 días era normal. Ahora que nos parece en esta modernidad algo anormal, pues no nos sorprendamos de eso. Nuestro organismo está enseñado más a ayunar que a comer, ¿sí? Ese es nuestro estado biológico normal. Y a eso a nosotros los invitamos. Los invitamos a todos ustedes. Eso no quiere decir que ya el día de mañana, en 2 meses, vamos a estar haciendo un ayuno de 7 días. No. Hay que tener paciencia. Hemos dañado tanto nuestro metabolismo y nuestro organismo que el cuerpo no se va a recuperar de un día para otro. Pero si somos capaces de transformar esos alimentos en medicamentos, pues el cuerpo va a aprovecharlos, nuestras células lo van a aprovechar y nuestro organismo también. Y cuando ayunamos, vamos a encender un sistema inmunológico tan fuerte, tan potente como la autofagia, para que nos defienda no solo de células que estén viejas, células senescentes, células cancerígenas, sino también de una cantidad de toxinas, de desechos, de organelos, de radicales libres, de sustancias que nos están haciendo daño. A eso los invitamos, por eso es tan importante que se queden ustedes en nuestras clases. Estas clases son para reflexionar, para que cambiemos nuestros hábitos de vida. Otro de los hábitos fundamentales, aunque ustedes no lo crean, son los ejercicios isométricos. Nosotros los invitamos a nuestros adultos mayores y a todos los que hoy nos ven y nos escuchan a motivarse a cambiar ese sedentarismo. Necesitamos comenzar a hacer ejercicios. Los ejercicios que nosotros llamamos isométricos son fundamentales. Les sugerimos hacer ejercicios, por ejemplo, para las mujeres y los hombres también. Ejercicios con bandas de resistencia, se llaman ejercicios isométricos. Tenemos que desarrollar más fuerza para desarrollar más masa muscular. Tenemos que hacer ejercicios que nos den más resistencia y ejercicios que nos lleven a un nivel cardiovascular normal. De pronto un adulto mayor no va a poder correr de un día para otro, pero sí podemos comenzar a hacer estos ejercicios con estos niveles normales de resistencia, de fuerza y de compromiso cardiovascular. Pueden ustedes utilizar estas bandas de resistencia, vienen en diferentes graduaciones. Ustedes las pueden conseguir en internet, las pueden adquirir, pueden tener estos implementos en casa y esto es prácticamente tener casi un gimnasio dentro de la casa. Hay otros ejercicios a los que nosotros estamos invitando para comenzar a desarrollar más fuerza, más resistencia y más efecto cardiovascular en todo nuestro organismo. Aquí vemos, por ejemplo, un ejercicio isométrico en barras. Cuando nosotros, la idea es que no comencemos con hacer una serie, 3 series de una,
a la vez, ¿sí? De pronto en 15 días ya hacemos 2 ejercicios de estos, como los que ustedes ven aquí en la gráfica. En otros 15 días ya subimos a 3 y así vamos ascendiendo en la medida en que nuestra masa muscular se vaya fortaleciendo. ¿En qué momento el ejercicio es isométrico? Cuando mantenemos una sola posición. En este momento, si nosotros subimos la barra y nos mantenemos en esta posición, pues comienza a generar resistencia, y esta resistencia llega un momento en que el músculo se fatiga. Como no nos estamos moviendo, el músculo necesita oxígeno y el músculo comienza a vibrar. Cuando llega este momento es porque el músculo entra en hipoxia, le falta oxígeno. Y es aquí donde el ejercicio se vuelve cardiovascular. Es importantísimo hacer este tipo de ejercicios porque vamos a desarrollar más masa muscular, vamos a perder grasa corporal y vamos a llevar al cuerpo a un esfuerzo cardiovascular conveniente. Lo mismo las mujeres pueden desarrollar poco a poco estos ejercicios que se hacen en barras, no solo con bandas elásticas, si lo prefieren haganlo así, pero en la medida en que vayan avanzando ya pueden llegar a este nivel de ejercicios. Este es otro ejercicio isométrico. Aquí ya están comprometidos gran parte de músculos, no solo los pectorales, sino también del brazo, del antebrazo. Cuando nosotros hacemos estas dominadas y podemos bajar a este nivel, aquí nos podemos sostener para permitir que el músculo comience a pedir más oxígeno y la fibra muscular comience a fortalecerse cada vez más. Ustedes pueden utilizar también estos implementos que nos ayudan a nosotros a tener cierto, bueno, comenzamos a desarrollar un poco más la parte cardiovascular, pero les sugiero que estos aparatos tienen un nivel de resistencia, que lo hagan con la resistencia mayor. Primero pueden hacer ejercicios de calentamiento de 5 o 10 minutos con las resistencias más bajas que dé el equipo, ¿sí? Y de ahí en adelante la comenzamos a subir a la mayor resistencia. Hay equipos que tienen resistencias de 10, 12, 15. Yo tengo un equipo de estos que tiene una resistencia de 16. Entonces, cuando después de 10 minutos de calentar, lo llevo a 16 y comenzamos a hacer más fuerza. La idea es hacer más fuerza para no desgastar las articulaciones. Cuando nosotros comenzamos a hacer más fuerza, nuestro sistema cardiovascular pues comienza a activarse mucho más. Y ese es el propósito. Desarrollar fuerza, no dañar las articulaciones y activar todo el sistema cardiovascular. Estos ejercicios también los pueden ustedes hacer con estos implementos, son para los pectorales. Igual tienen los mismos principios de estos ejercicios de acá: fuerza, resistencia y activación de la parte cardiovascular. Estos ejercicios se hacen con una rueda, sobre todo para abdominales y fortalecer la parte abdominal. Primero comenzamos con niveles de resistencia bajos, después avanzamos un poco más y cuando ya tengamos más experiencia pues ya nos podemos extender y volver a nuestra posición normal. Este también es un ejercicio isométrico que lleva al organismo a estos niveles de activación del sistema cardiovascular. Lo podemos hacer apoyados en un muro. Primero comenzamos a inclinarnos de esta manera. Poco a poco vamos avanzando, vamos ampliando, vamos cerrando el ángulo hasta llegar a un ángulo de 90 grados sobre el muro
No tenemos, es como si estuviéramos sentados, pero aquí no hay ninguna silla. Y aquí nos sostenemos. Aquí nos podemos sostener inicialmente por 1 minuto. Podemos subir a 1 minuto 30, después a 2, después a 3. En la medida que vamos avanzando, vamos a ver cómo todos estos músculos comienzan a activarse. Cuando pasan los segundos, comienza a haber mayor resistencia, llega a un estado de hipoxia también de los músculos de la pierna. Aquí los músculos llega un momento en que comienzan a temblar, nos falta la fuerza y es aquí cuando se activa todo el sistema cardiovascular y vamos a comenzar a subir la frecuencia cardíaca, vamos a respirar mucho más profundamente, como si estuviéramos trotando, como si estuviéramos ascendiendo, por ejemplo, unas escaleras. Entonces, es importantísimo que comencemos a desarrollar todo este tipo de ejercicios. Yo les voy a subir en nuestra próxima clase, que es la última de 1 y 3, algunos de los ejercicios que yo hago personalmente, para que ustedes miren cómo el organismo va a ir desarrollando poco a poco estos niveles de resistencia muscular. Hay que mantener la masa muscular, hay que hacer fuerza muscular, porque además la fuerza muscular nos ayuda a mantener una salud metabólica mitocondrial. Nuestras mitocondrias están muy saludables cuando nosotros estamos haciendo ejercicio de este tipo muscular y cardiovascular. Las células musculares, los miocitos, ellos toman del azúcar que está en el glucógeno y lo queman rápidamente y nos ayuda a controlar esos niveles de insulina tan altos que simplemente se suceden por el alto consumo de carbohidratos. Pero además la fuerza muscular que nosotros podemos hacer tanto en los brazos como en los antebrazos, como en las piernas, como lo vemos aquí, nos lleva a nosotros a desarrollar más masa muscular, nos lleva a nosotros a quemar grasa, pero también a estimular la matriz de los huesos, la matriz ósea. O sea, las mujeres, ya después de la menopausia, los hombres también, pues debemos hacerlo, pero las mujeres sobre todo para prevenir la osteoporosis deben hacer estos ejercicios de esfuerzo cardiovascular isométricos para mantener una matriz ósea saludable. Porque cuando nosotros hacemos estos ejercicios de esfuerzo muscular, pues nuestros huesos también se estimulan, ¿sí? Los osteoblastos, que son las células óseas, ellas comienzan a producir hueso porque sienten la fuerza de la tracción. Nuestros músculos están diseñados, ellos están articulados a nuestros huesos, ¿sí? Y a nuestras articulaciones. Entonces, cualquier movimiento que nosotros hagamos de este nivel, pues va a estar estimulando el crecimiento de los huesos. ¿Qué les parece? Por eso necesitamos hacer ejercicio, necesitamos movernos. Les aconsejamos pues que sigan por ahora los ejercicios que nuestra profesora de la Universidad Abierta UNI3 aquí en Colombia está haciendo los días domingos, porque bueno, inicialmente como adultos mayores vamos a hacer esos ejercicios de coordinación, de equilibrio, que los necesitamos, ¿sí? Los necesitamos a diario, pero poco a poco les sugiero que vayamos avanzando a este tipo de ejercicios. Muchas gracias por su atención. Somos Vital Salud en tus manos. Estas son nuestras redes. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal Academia Vital Salud en tus manos y en todas nuestras redes. Estos son nuestros contactos. Les pedimos que nos visiten, que se suscriban a nuestro canal, que hagan comentarios, que nos den un clic, que
que nos ayudan a difundir todos estos conocimientos y principalmente que pongan en práctica lo que desde todas estas pautas que desde Vital estamos nosotros enseñando. Muchas gracias por seguirnos, somos Vital Salud en tus manos. Un abrazo.